Todos los siglos, todas las voces, toda la memoria. México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo. Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza. México, historia y leyenda, convoca los testimonios de lo real y lo imaginario, bajo el amparo de la palabra. Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención. Aquí vamos a contártelo todo. En este podcast hemos hablado antes de uno de los más populares asesinos seriales en México, Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como el Carnicero de Tacuba. Seguramente el más mediático de los criminales, sobre todo porque logró abandonar la cárcel después de muchos años e incluso ser homenajeado en la Cámara de Diputados, lo cual, como dije en su momento, es un auténtico despropósito. En el episodio de hoy quiero traer algunos nombres de criminales de sangre que han pasado a poblar las páginas más infames de la historia de la crónica de sucesos en nuestro país. Uno de los primeros asesinos seriales mexicanos era un sujeto de nombre Francisco Guerrero, mejor conocido como el Chalequero. El apodo tiene que ver con el atuendo más que con la profesión. El hombre vestía siempre con unos pantalones muy ajustados, un gran reloj y un chaleco algo grande que le proveía un aspecto bobalicón, un aspecto cómico. Este tal Francisco era un completo analfabeta, pero su inteligencia era sobresaliente y estaba más allá de toda duda. Trataba a los demás, sobre todo a las damas, con buenos modales que, al decir de algunos, rozaban la exquisitez. Esto llamaba poderosamente la atención y le ganó el aprecio y hasta el cariño de la gente. El Chalequero respondió a estos buenos tratos de la manera más vil posible. Entre 1880 y 1888, Francisco Guerrero asesinó con saña a 20 prostitutas. Abusaba sexualmente de ellas, las torturaba cortándoles trozos de carne y después, cuando se aburría de infligir semejante dolor, simplemente las estrangulaba y tiraba los cadáveres en un canal de aguas sucias. Después volvía a su vida rutinaria, aburrido, imaginando acaso el próximo crimen. Fue detenido en 1888, denunciado por el vecino de su última víctima, quien al parecer atestiguó el momento del rapto. Este caso bastó para que fuera condenado a muerte, pero esta sentencia no se ejecutó porque, cosa muy rara, el mismísimo presidente de la República, general Porfirio Díaz Mori, conmutó la pena capital por 20 años de prisión en San Juan de Ulúa. En ese mítico recinto penitenciario estuvo hasta el año de 1904, en el que nuevamente y por motivos extraños, la intervención de las altas esferas del poder inclinó a su favor el fiel de la balanza. Así que fue liberado, aduciendo no sé qué fallas de procedimiento. Días después, tan solo días después, una mujer llamada Antonia sería asesinada y estrangulada por este canalla. No fue detenido sino hasta 1908, acusado de este homicidio.
Ignoramos si durante estos años cometió algunos más, lo cual es altamente posible. Fue sentenciado al paredón, donde encontró el final de sus días a la edad de 70 años. Carlos Rumagnac, uno de los primeros criminólogos que utilizara el método científico en México, lo describió como un sujeto degenerado, inmoral y violento. Al chalequero también se le conoció como el degollador de Río Consulado porque fue en esa calle en donde asesinó a su última víctima. Conocido como el Pelón, Higinio Sobera de la Flor saltó a la fama como un asesino desquiciado. El primer crimen de sangre que cometió fue el asesinato de un capitán del ejército que fungía como chofer de la entonces Miss México y actriz mexicana Ana Berta Lepe. Lo asesinó a sangre fría disparándole con una pistola en la calle de Yucatán y la céntrica avenida de Insurgentes, en la capital mexicana. Después de cometer este crimen absurdo, corrió a refugiarse en los brazos de su madre, quien lo sobreprotegía y con quien tenía una extraña relación. Se dijo en su momento que el padre de Sobera era un rico terrateniente del estado de Tabasco. La madre del criminal lo escondió en un hotel del que le pidió no salir, pero este la desatendió, no le hizo caso. Salió a buscar una mujer para sostener relaciones sexuales. Hombre impulsivo e imprevisible, abordó a una mujer que le pareció atractiva y la invitó a irse con él a tomar un café. Eso fue lo que dijo. Como era lógico, la mujer rechazó aquella invitación, desatando con esto la bestia que aquel hombre llevaba en su interior. La secuestró y la llevó al hotel, donde la violó y la estranguló. Fue detenido y juzgado por estos 2 crímenes solamente, pero es altamente probable que haya cometido más, quizás muchos más, que nunca salieron a la luz. Fue tratado por los psiquiatras Alfonso Quirós Cuarón, Alfonso Millán y José Sol Casado, quienes lo diagnosticaron como enfermo de esquizofrenia paranoica. Fue enviado al mítico manicomio de la Castañeda, donde permaneció mucho tiempo y donde se ganó el mote de el muralista psicótico, porque comenzó a pintar con su propio excremento las paredes. Con una salud muy deteriorada, obtuvo su libertad años después y desde entonces nunca se volvió a saber nada más de él, aunque las historias de quienes decían haberlo reconocido en Chapultepec alimentando a las ardillas se volvieron una muy extendida leyenda urbana. La historia del crimen está plagada de personajes envilecidos por las circunstancias. No todos asumen el fracaso de una manera sana. Algunos se sienten agraviados personalmente y buscan resarcir una afrenta que solo existe en sus enfermas cabezas. Tal es el caso de Macario Alcalá Canchola, mejor conocido como el Jack mexicano, tal como se denominaría él mismo al dejar una nota después de cometer uno de sus crímenes. Este tal Macario había sido militar, llegando a formar parte de la Guardia Presidencial, de donde causó baja de manera deshonrosa debido a su indisciplina e incompetencia. Fue este hecho el que marcaría para siempre la vida de Alcalá. Después intentó hacer carrera como boxeador, pero no pudo destacar nunca debido a su falta de disciplina, su arrogancia y natural tendencia a la violencia. Después entró a formar parte de la policía, utilizando para ello un nombre falso, Fernando Ramírez Luna. Ahí permaneció durante un par de años, hasta que de nuevo fue echado porque se acumulaban en su contra las quejas por abuso de autoridad, violencia e incluso sadismo con los detenidos. En septiembre de 1962, asesinó a una mujer de nombre Julia en un motel de Mala Muerte, con el
el lápiz labial de la víctima escribió en el espejo Reto a Cueto, quien era por entonces el jefe del cuerpo de gendarmes. Firmó dicho reto como el Jack mexicano, probablemente como referencia al más célebre criminal nocturno, el mismísimo merodeador de Whitechapel, Jack el Destripador. Un mes después, Macario fue detenido, juzgado y condenado a 60 años de prisión. Durante las declaraciones de testigos, la esposa del Jack mexicano afirmó esto tan revelador: él se siente superior a todos los que lo rodean. Concluyo ya estas breves referencias, que por motivo de tiempo no pueden ser suficientes ni extensas, pero que prometo ir desarrollando de manera individual en próximas ediciones de México, Historia y Leyenda. Quiero recordar ahora a una mujer de rostro feroz que muy probablemente todos recordemos en su presentación ante los medios. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Juana Barraza Samperio, quien hiciera carrera en el apasionante mundo del pancracio con el nombre de la Dama del Silencio, y que pasaría a las páginas de la Nota Roja Nacional con el certero e infame apodo de la Mataviejitas. Esta fulana cometió al menos la friolera de 16 asesinatos. Sus víctimas eran mujeres de la tercera edad a quienes seducía con sus dotes histriónicos, disfrazándose de enfermera y autopromoviéndose como asistente o cuidadora. Esto le servía para identificar víctimas que cumplieran los siguientes requisitos. Tenían que vivir solas y tenían también que contar con algún recurso económico que pudiera ser hurtado después de realizar su felonía. Así fue como desde 1990 hasta el año 2006, Juana Barraza Samperio procedió con cautela, ganándose poco a poco la confianza, y una vez ganada esta, proceder como el chacal que era, asesinando a sangre fría a sus inocentes víctimas. Sin embargo, la asesina parecía no ser muy inteligente después de todo, pues el paso de los años le hizo bajar la guardia, lo que permitió que algunos testigos la vieran y, alertados por los medios, proporcionaran datos fisonómicos que a la postre derivaron en su captura. Juana fue sentenciada no más a 759 años de cárcel. Desde hace casi 20 años se encuentra detenida en el penal de Santa Marta, Acatitla, desde donde, haciendo gala de una inusitada originalidad, asegura ser inocente y víctima ella misma de las oscuras fuerzas del destino. Un dato particular: la Mataviejita siempre vestía de rojo a la hora de realizar sus crímenes, que, según se afirma en el expediente de su caso, eran siempre sacrificios rituales a la Niña Blanca, es decir, a ese santo popular de apariencia cadavérica y conocido ampliamente como la Santa Muerte. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.